Bien, en ese momento estoy comenzando a grabar. Bien, bienvenidos todos a la clase de sistemas de percepción artificial. Voy a proceder a dar la clase de medidores de flujo o transductores de caudales, lo mismo, ¿no? Entonces habíamos estado viendo este tipo de transductores, ¿no es cierto? Son 3 transductores específicos que utilizan el principio de Bernoulli. 3 transductores que utilizan el principio de Bernoulli. El primero es placa orificio o diafragma. Placa orificio o diafragma es aquel que tiene prácticamente, como lo veíamos en este video, placa orificio es aquel que tiene en ese punto, ¿no es cierto? Tiene como una pequeña arandela, ¿no? Donde reduce el paso el área por donde pasa el líquido, por donde pasa el fluido, lo reduce. Al reducir, estamos creando dos presiones, ¿no? Entonces, la resta de estas dos presiones va a ser directamente proporcional al caudal que circula por esta tubería, ¿ya? Entonces, la primera. La segunda, como ya habíamos visto, es el tubo Venturi. El tubo Venturi es el tubo que usualmente, ¿no es cierto?, que siempre tiene una reducción cónica, ¿no es cierto?, hasta llegar a un punto, y luego comienza a tener un aumento cónico hasta llegar a su punto o a su forma original, ¿no? Entonces, este es el tubo Venturi. También tenemos la tobera. La tobera es aquella forma que simplemente tiene como una pequeña boquilla donde reduce el tamaño, pero los 3 tipos de sensores utilizan el principio de Bernoulli, o Bernoulli, como le dicen. Entonces, vamos a empezar. Esta es la tobera. Vamos a empezar con esta forma de aquí. Esta es sensor de área variable, ¿no? Entonces, este sensor, al igual que en los sensores de presión diferencial, en los sensores que utilizan el principio de Bernoulli, ¿no es cierto? Estos sensores de área variable utilizan un obstructor de flujo. Aunque a diferencia de los sensores anteriores que hemos visto, en estos la presión se mantiene constante. No cambia la presión. Lo que sí cambia es el área por donde circula el fluido. ¿Por qué? Al meter este tipo de, digamos así, como un pequeño tornillo, ¿no es cierto? Un pequeño cilindro con una base cónica. Esta base cónica es para que el fluido que tiene esta dirección, desde abajo hacia arriba, no se quede en este punto medio, ¿no? Como habíamos dicho, que si hay una superficie plana, puede quedarse un fluido atrapado ahí y puede generar una presión de estancamiento. Entonces, en este caso, tiene una punta cónica con esa intención, ¿no es cierto? Este obstructor de flujo, ¿no es cierto?, no cambia la presión, no cambia la presión que hay en la tubería, ¿no? No cambia la presión, ¿ya? Entonces la presión se mantiene constante, pero sí cambia el área por donde circula el flujo, es decir, el área, ¿no es cierto?, que en este caso, va a ser el área que está alrededor de este obstructor, ¿no es cierto?, que está alrededor, es decir, el fluido viene por aquí, se va por acá, otro porcentaje se irá por acá, ¿no es cierto?, y seguirá fluyendo. Entonces, lo único que cambia es el área, ¿ya? El cambio del área se obtiene al desplazarse el obstructor debido a un aumento de flujo. Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, señor Rodríguez. Entonces, el cambio del área, ¿no es cierto?, debido a este objeto que se encuentra aquí en la mitad de la tubería, ¿no es cierto?, se obtiene cuando este obstructor
se desplaza debido al flujo volumétrico que circula, en ese caso de abajo hacia arriba. El sensor de área variable es más común que otros sensores que vamos a ver más adelante de desplazamiento positivo. Este sensor es más común. La razón por la que es más común es porque este sensor, ¿no es cierto? Este sensor de aquí es un poco más simple en todos los sentidos. En su construcción, en su medición, es un poco más simple. Entonces, como ustedes verán, este sensor está dotado de una área cónica, ¿no es cierto? Esta área cónica está dotado de esta área cónica. La intención de que esté en esta área cónica es que no se reduzca el área, perdón, no se reduzca la presión, no aumente ni se reduzca la presión, sino que más bien el fluido, ¿no es cierto? Inicialmente este obstructor está en este punto bajo, entonces el fluido al momento de pasar por aquí va a desplazar este obstructor. Entonces, al desplazar este obstructor, al mover este obstructor, ¿no es cierto? Al mover este obstructor, el fluido, bueno, el movimiento de este obstructor nos va a decir qué cantidad de flujo está circulando por este espacio de aquí, ¿ya? Ahora, si es que no hay flujo, este objeto de aquí simplemente caería haciendo un tapón en esta área de aquí, en la parte más inferior. Cuando comienza a haber flujo, ¿no es cierto? Este obstructor comienza a subir. Sube, 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 sube de acuerdo al flujo que haya. Mientras más flujo haya, va a llegar a su punto más alto. Mientras menos flujo haya, va a llegar a su punto más bajo. ¿Ya? Este es, como les decía, es uno de los transductores de caudal o medidores de flujo más fáciles porque en realidad no ocupan un principio físico, una fórmula matemática, simplemente, o un principio, más que una fórmula matemática, una fórmula física o un fenómeno físico. Simplemente lo que utilizan es que el fluido lo va a empujar a este obstructor hacia arriba, ¿ya? El obstructor se mueve, cuando entra el flujo, el obstructor se va a mover hasta alcanzar un punto de equilibrio. Entonces, una vez que el flujo, o después de darle un tiempito, este obstructor va a mantenerse, podemos decir, constante en ese flujo o en ese nivel. Y nosotros podemos decir que esa medición o ese punto, ¿no es cierto? Aquí, ese punto que nos da o a donde alcanzó el obstructor, ese punto tiene que ver o nos da una medición directa del flujo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, ¿dónde ustedes han visto más o menos este sistema, no? Porque esto de aquí tiene que ser de un material visible, es decir, de vidrio en su mayoría, ¿no? Tiene que ser de vidrio. Entonces, al ser de vidrio, vamos a saber que no va a soportar altas presiones, ¿no es cierto? Que va a soportar bajas presiones y líquidos que no sean demasiado densos, ¿ya? Listo, entonces, eh, al ser esto de vidrio, ¿no es cierto? Al ser esto de vidrio, al tener este obstructor, vamos a manejar bajas presiones, ¿no es cierto? Y es importante saber que el material con el que se fabrica el obstructor depende de la presión con la que se va a operar, así como del régimen de flujo de fluido que se va a detectar, ¿ya? Depende mucho de eso. Entonces, eso es en cuanto les puedo decir a esto. Esto es digamos así, el más simple. Y este
este instrumento de aquí se llama rotámetro. Rotámetro se llama este instrumento de aquí. Y es un instrumento que tiene, que es de vidrio, ¿no? Su material es construido de vidrio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? Inge, yo muchas porque recién acabo de ingresar. No sé si de pronto puedes explicar de nuevo, por favor. Ya, rápidamente les explico de nuevo, ¿no? Este es el transductor de presión más básico, ¿no es cierto? Más básico. Lo que tiene es una sección que es cónica. Esta sección cónica es transparente. Por lo general vamos a tener o vamos a ver esta sección cónica de vidrio. Adentro vamos a tener un obstructor. El obstructor es tal cual como se ve. Si ustedes lo ven, pueden decir, tiene una parte cónica, ¿no es cierto? Y de ahí es un cilindro, ¿no es cierto? Es un cilindro con una cabeza arriba, ¿no es cierto? Cilíndrica, un poco más grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando no hay flujo, el obstructor estará totalmente pegado o totalmente... por cierto, esto se ve así, ¿no? O sea, esto siempre va a estar de esta forma vertical para que funcione. Entonces, cuando no hay flujo, por gravedad el obstructor va a caer y va a estar siempre en esta superficie de aquí haciendo un tapón. Cuando comienza a haber flujo, el flujo comienza a levantar este obstructor. Una vez que dejamos un tiempo a que el flujo se estabilice, ¿no es cierto? Sobre todo en este recipiente cónico, bueno, vamos a decir a este recipiente cónico en el rotámetro, se estabiliza el flujo aquí y este se va a mantener constante en una medida. Y la medida que se mida en la parte superior de acá, ¿no es cierto?, del obstructor, será la medida del flujo, ¿no? Entonces, decíamos que las presiones que se puede manejar con este rotámetro son bajas, no son demasiado altas, debido a que este material es de vidrio, tiene que ser medible. En caso de que sí puede haber rotámetros que no sean de vidrio y podemos manejar presiones un poco más altas, en ese caso, donde podamos manejar presiones un poco más altas, este material de aquí también va a variar, el material del obstructor también va a variar de acuerdo a las presiones que nosotros manejemos, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Bien, vamos al siguiente. El siguiente es detectores de flujo por turbinas, ¿no? Bien, lo que tenemos es lo siguiente, es aletas, ¿no es cierto? Tal cual una turbina, ustedes como lo han visto, aletas de la turbina. Estas aletas no están de manera, digamos así, plana, sino están un poco inclinadas, de tal manera como un ventilador, ¿no? De tal manera que al pasar el líquido haga girar a estas aletas. Entonces, tal cual como ustedes ven aquí, no sé si ustedes lo logran ver, estas aletas son un poco inclinadas y estas aletas se van a mover conforme la velocidad del flujo que hay aquí, la velocidad del flujo, es decir, conforme al caudal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Aquí un detector magnético. Al de tener un detector magnético, ya sabemos que el detector magnético va a ser un detector inductivo, un sensor inductivo, ¿no? Entonces, este sensor inductivo lo que va a hacer es cada vez que pase esta aleta que es metálica, cada vez que pase en este sentido, ¿no es cierto?, va a dar un pulso. Cuando viene la segunda, da otro pulso. Cuando viene la tercera, va a dar otro pulso. Entonces, ¿qué nos va a dar? Prácticamente se va a ver como un tren de pulsos, ¿no? Se va a ver algo así. Cada vez que haya una aleta, un pulso así. Viene otra aleta, otro pulso así. Viene la siguiente aleta, otro pulso así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo? Prácticamente los pulsos cada vez que, o vamos a detectar cada una de las aletas cada vez que pase por este sensor inductivo. La velocidad con la que estos pulsos pasen, ¿no es cierto? Porque pueden ser mucho más rápidos, pueden ser que los pulsos estén así, ¿no es cierto? Entonces la velocidad
perdón, aquí, bueno, ya me, así y así, estén mucho más rápidos. Entonces, la velocidad con la que pasen estos pulsos nos va a decir, va a ser directamente proporcional, nos va a decir cuál es la velocidad con la que circula el líquido por dentro de la tubería. Entonces, eso nos va a dar una medición directa del caudal, ¿ya? Este es el siguiente sensor de caudal que nosotros vamos a tener. ¿Sí está claro? Oiga, disculpe, en ese sensor, ¿puede fluir cualquier clase de líquido o solo líquidos especiales? Ya, en estos sensores, aquí sí no puede fluir líquidos demasiado densos. Líquidos demasiado densos no puede fluir por estos sensores. Entonces, ¿qué se recomienda en estos sensores? Que sean líquidos bastante fluidos, bastante livianos, poco densos, ¿no? Fluidos poco densos, por la misma razón de que un fluido denso, ¿no es cierto? No alcanzaría o se le va a dificultar el cruce por espacios demasiado pequeños. Entonces, tengan en cuenta una cosa, si yo tengo espacios demasiado pequeños, ¿no es cierto? Espacios muy pequeños, eh, mientras más denso es el fluido, más presión yo necesito en mi bomba para que el fluido pase por ese espacio. ¿Sí me explico? Entonces, si yo tengo aquí fluidos demasiado densos, ¿no es cierto? Aquí esto en lugar de ser un medidor, se va a hacer un problema porque el fluido por espacios muy cerrados, el fluido denso por espacios muy cerrados, necesita más presión para pasar. En cambio, si yo tengo, voy a hablarlo así, si yo utilizo este sensor para medir el petróleo con un API demasiado alto, eh, perdón, demasiado bajo, eh, probablemente va a ser un problema. Voy a necesitar bombas que generen mucha más presión para que pueda lograr la detección acá. Pero en cambio, si yo cojo este mismo sensor para medir los derivados del petróleo, en este caso la gasolina, el diésel, ¿no es cierto? O el gas también puede ser. Va a ser mucho más fácil porque la gasolina, el diésel o los derivados del petróleo ya son fluidos con bastante livianos y estos fluidos livianos no se les dificulta el paso por estos espacios pequeños, ¿no? Entonces, por eso les decía que, por ejemplo, nosotros podemos utilizar un detector de caudal de presión diferencial tipo placa orificio para medir el petróleo, pero probablemente no podamos utilizar un tipo Venturi, porque ese tipo Venturi, eh, muy probablemente, en lugar de hacer una medición, produzca un atascamiento, ¿no? Ese es el único inconveniente. Pero siempre hay la excepción, siempre hay el diseño de sensores, que por ejemplo puede ser un tubo Venturi que no sea tan reducido, que se reduzca en un 70 a un 50%, ¿no es cierto? Esa es la explicación. ¿Sí está claro? Bien, continuemos. Vamos a ver los transductores o medidores de caudal de desplazamiento positivo. En el mismo video de ayer, quiero mostrarles estos medidores de caudal de desplazamiento positivo. Los medidores de caudal de desplazamiento positivo se ven así prácticamente, ¿no? Los medidores de caudal de desplazamiento positivo ya, los medidores de caudal de desplazamiento positivo, perdón, no sé por qué no.
Ya, los medidores de caudal de desplazamiento positivo son sensores que miden el flujo desplazando volúmenes conocidos del fluido. Lo que se logra con el uso de estos elementos metálicos, perdón, mecánicos, por lo general son rotaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos prácticamente dos ejes, ¿no? Como se ve aquí. Tenemos dos ejes. ¿Para qué nos sirve esos dos ejes? Si ustedes se dan cuenta, en estos puntos, ¿no es cierto? En estos puntos de aquí, estos espacios azules que se ven, ¿no es cierto? Es el líquido que está llenando esta cámara de aquí. Es el líquido que está llenando esta cámara de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es prácticamente medir el volumen o la cantidad de líquido o de fluido que llena esta cámara, ¿no es cierto? Medir la cantidad de fluido que llena esta cámara y con este desplazamiento de aquí, de estos dos elementos mecánicos, lo que nosotros hacemos es saber cuán rápido se evacúa ese fluido. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me entendieron? Sí. Ya. Entonces, miren. Otra vez. Entonces, miren. Aquí, si ven cómo está girando esto, entonces, ¿qué va a pasar? Esto gira con la rapidez con la que se evacúa este volumen de aquí. Mientras más rápido gire, significa que esa cámara viene, se llena y se evacúa rápidamente. Mientras más lento giren, significa que esta cámara viene, se llena, ¿no es cierto? Y se evacúa más lento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? En realidad, estos sensores lo que hacen, ¿no es cierto? Es llenar una cámara, llenar este contenido, llenar esta cámara de contenido. El volumen de esta cámara ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando un flujo intenta pasar por la cámara, ocasiona que digámosle así, estas aspas, ¿no es cierto? Roten. Y al rotar estas aspas lo que hacen es permitir el paso del fluido. Entonces, el fluido continuo causa un movimiento cíclico en estos elementos mecánicos. Y esto se ve acompañado con el alojo y el desalojo del fluido, es decir, con que se llene y se vacíe el fluido de la cámara, ¿no? Entonces, como yo ya sé cuánto volumen puede entrar en esta cámara, lo que realmente yo voy a tener aquí es una medición de cuán rápido se llena y cuán rápido se vacía esta cámara, ¿ya? Entonces, lo que hace este sensor en realidad es, medir cuántas revoluciones, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo realizan estos elementos mecánicos, estas aspas, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de revolución, hablamos de vuelta, ¿no? Una revolución es una vuelta. Entonces, ¿cuántas vueltas por segundo o por minuto, ¿no es cierto? Giran estas aspas de aquí, ¿no es cierto? Estas aspas de aquí, estos elementos mecánicos, y de acuerdo a eso será proporcional a cuán rápido se está moviendo el flujo o el caudal del líquido por la tubería, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Las aspas se pueden ver así, ¿no es cierto? Y este es un rotor balanceado. Si se dan cuenta, este es un rotor balanceado y se llama rotor balanceado porque prácticamente tiene, o sea, es uniforme. Y este es un rotor desequilibrado. Miren la diferencia. No sé si lograron ver. Este es un rotor balanceado. Miren ese rotor desbalanceado. ¿Qué quiere decir el rotor desbalanceado? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver rotores desbalanceados que al momento que giran es como que en
una media vuelta van más rápido y y en el siguiente cuarto de vuelta van más lento. Y de repente en el siguiente cuarto de vuelta vuelven a ir más rápido y en el siguiente cuarto de vuelta van más lento. Entonces, ese es un rotor desbalanceado y ese desbalance usualmente se produce por, aquí tenemos un rotor balanceado, es exactamente igual, pero el rotor desbalanceado se produce porque, miren, aquí puede haber menos distancia, más distancia acá, puede haber más peso de un lado, menos peso del otro lado. El eje no puede ser, puede estar no centrado. Esas son las formas en las que uno puede desbalancear un rotor, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos aquí. Recuerden muy bien, estas aspas no se mueven por ningún motor. Estos rotores se mueven exclusivamente por el hecho de, estos rotores se mueven por el movimiento o el paso del fluido, ¿no? Se mueven estos rotores, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Está todo claro? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo prácticamente una de las razones por las que se produce el desbalanceo es para que en una parte, ¿no es cierto? En una parte, esta parte del aspa se pegue más a la pared de esta cámara, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos que se pegue más? Para que no haya fugas y para que el líquido que entra, ¿no es cierto?, no se fugue por unos espacios, por los espacios que pueden haber entre las aspas y, y las paredes de la cámara, y de repente no alcance a mover este rotor, ¿no? Entonces, eso se hace para no tener pérdidas de, digamos así, de caudal o de presión, no de presión, de caudal en este caso, ¿ya? O sí, pérdidas de caudal. ¿Sí está entendido? Ahí sí. Bien. Estos sensores son un poco más elaborados, ¿no? Estos sensores son un poco más complicados porque, a ver, yo para medir este sensor, lo que yo mido es la velocidad con la que estas aspas giran, ¿no? Entonces tengo dos aspas prácticamente. Entonces gira esta aspa y gira la otra aspa. Entonces yo mido la velocidad con la que están girando usualmente las dos aspas y esa velocidad con la que giran las dos aspas es lo que me da una idea de cuánto caudal está cruzando por esa tubería en un determinado tiempo. Ahora, para yo medir la velocidad, yo utilizo un sensor que se llama encoder. Ese encoder lo vamos a ver en las próximas semanas. Es un sensor es un sensor de velocidad, para medir velocidad, ¿ya? Es un encoder. Bien, entonces este es un transductor de desplazamiento positivo. Ahora vamos a ver un transductor electromagnético. ¿Alguien me puede decir cuáles son los sensores electromagnéticos? ¿Alguien es ahí? ¿Cuáles son los sensores electromagnéticos? Los sensores que son capaces de captar cambios de temperatura, como la humedad, el viento,
Electromagnéticos ya había explicado, ¿no? Magnéticos quiere decir campos magnéticos y electromagnético quiere decir generación o inducción de campos magnéticos por electricidad. Entonces, ustedes saben que la electricidad genera campos magnéticos, ¿no? Entonces, miren, yo aquí tengo una bobina. Si se dan cuenta, en esta parte baja tengo una bobina y en esta parte alta tengo otra bobina. El flujo va a estar usualmente viniendo desde este punto hacia este punto, ¿no? Entonces tengo una bobina sin flujo, sin circulación de ningún tipo de flujo, ¿no es cierto? Estas líneas de campo magnético que están aquí, ¿no es cierto? No son reales. Mucho ojo. Las bobinas generan campos magnéticos. Las bobinas generan campos magnéticos. Entonces, estas líneas de campo magnético no son reales, ¿no? No son reales. Cuando no hay flujo magnético, ¿qué pasa? Perdón, cuando no hay flujo de ningún líquido, ¿qué pasa? Estas líneas se mantienen, eh, se mantienen, eh, se mantienen, podríamos decir, rectas de manera perpendicular, ¿ya? Entonces, los sensores de flujo electromagnético se basan en la ley de inducción de Faraday. Esta ley de inducción de Faraday nos dice que cuando un conductor se desplaza de manera perpendicular a un campo magnético, el voltaje inducido será proporcional a la velocidad de desplazamiento del conductor. En este caso, el conductor es el fluido que vamos a medir. Puede ser el agua, puede ser el petróleo, puede ser la gasolina, puede ser todos los derivados del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el conductor es el fluido que vamos a medir. Por lo que es importante hacer notar que el voltaje inducido será independientemente de la presión. Es decir, no nos interesa qué presión tenga el fluido, solo nos interesa saber qué velocidad tiene el fluido. Entonces, tampoco nos interesa saber cuánta viscosidad, es decir, cuán denso es el fluido. Tampoco nos interesa saber a qué temperatura está el fluido. Tampoco nos interesa saber, bueno, la presión ya lo dije. No nos interesa saber cuáles son las características del fluido, simplemente nos interesa saber la velocidad del fluido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Faraday? Y eso ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes, voy a suponer que este es un imán, no sé si pueden ver mi pantalla. Este es un imán, ¿no es cierto? Yo tengo aquí un imán. Este imán está generando líneas de flujo magnético, ¿no es cierto? Tal es la generación de flujo magnético que si yo le acerco otro material metálico, ¿no es cierto? Ferromagnético, se va a pegar, al imán se va a pegar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice la ley de Faraday? La ley de Faraday me dice que si yo tengo un cable conductor, ¿no es cierto? Y en este caso lo voy a desplazar hacia el cable conductor. Pero en esta punta del cable voy a conectar un cablecito, ¿no es cierto? Hacia el voltímetro y en la otra punta del conductor voy a conectar el otro cablecito del multímetro, es decir, los dos cables en los extremos, ¿no es cierto? Y yo voy a comenzar a pasar rápidamente, ¿no es cierto? A pasar rápidamente por este campo magnético a este conductor. Lo que nos dice la ley de Faraday y que está comprobado es que al momento que yo paso el conductor por este campo magnético, en estas dos puntas del conductor se produce un voltaje inducido. Este voltaje inducido se llama FEMI. FEMI significa fuerza electromotriz inducida. Entonces, mientras más rápido circula este conductor eléctrico, mientras más rápido circula el conductor eléctrico, ¿no es cierto? Mientras más rápido circula, más voltaje tengo. Mientras más lento circula, menos voltaje tengo. Entonces, esa ley se utiliza aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una unidad de generación de campo magnético por medio de las bobinas. Estas bobinas están haciendo un electroimán. Entonces, miren, aquí yo tengo líneas de campo magnético, un electroimán,
tiene que ser un electroimán bastante fuerte que pase desde este punto hacia este punto. Entonces tengo líneas de campo magnético aquí y lo que va a hacer el líquido es pasar por ese campo magnético. Entonces, como el líquido es un líquido que va a ser un conductor, el líquido va a ser un conductor, entonces, cuando el líquido pase por aquí, en los extremos del líquido, en los dos extremos del líquido, se va a generar un voltaje. Ese voltaje lo voy a medir con los electrodos, estos electrodos que están aquí. Obviamente ese voltaje, ya les dije cómo se llama FEMI. FEMI quiere decir, se llama FEMI. FEMI quiere decir F de fuerza, E de electromotriz. Ahí está FEMI, ¿no? Fuerza electromotriz inducida. ¿Ya? Fuerza electromotriz inducida. Entonces, ahí está prácticamente, ahí está la explicación de estos transductores de caudal electromagnéticos. Entonces, yo tengo una unidad de generación. Tengo una unidad de generación, que es estos electroimanes por medio de las bobinas, y tengo una unidad de medición, que son estos electrodos. ¿Qué son los electrodos? Los electrodos no es más que digamos así, la parte conductora, que se utiliza para medir o para transportar o para unir una corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, si yo cojo las dos puntas del multímetro, esas dos puntitas son electrodos. ¿Ya? Por ejemplo, en las sueldas, ¿no es cierto? Los electrodos son las varillas. Pero si ustedes se dan cuenta, se llaman electrodos porque en realidad ahí hay corriente eléctrica. Y lo que está haciendo el electrodo es hacer la función de llegar la corriente eléctrica hasta este punto, de manera que cuando encuentre encuentre la otra parte, o digamos, encuentre el área donde va a soldar, pueda transmitir la corriente eléctrica que hay hasta aquí, ¿no es cierto? Por eso se llama electrodos. Electrodos también ustedes van a encontrar esta palabra en los equipos de medición médica, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, quieren medir las ondas cerebrales, las ondas eléctricas cerebrales, entonces les ponen electrodos aquí, ¿cierto? Que van a ser, no es más que las puntitas conductoras que pueden conseguir energía eléctrica. Entonces aquí los electrodos son estas puntas conductoras capaces de leer el voltaje que se va a inducir, o la fuerza electromotriz inducida, por el paso del líquido, ¿no? Por el paso del líquido. Ahora, algo importante que ustedes tienen que saber es que todo líquido, bueno, digamos así, todo hidrocarburo es un material conductor. Pero, por ejemplo, ciertos líquidos como el agua no son conductores. El agua pura, ¿no es cierto?, no es un material conductor. De hecho, se considera como un material dieléctrico. Entonces, ¿cuál es la limitación de estos transductores electromagnéticos? La única limitación de estos transductores electromagnéticos es que no se puede medir con todos los líquidos, que hay que conocer las propiedades eléctricas de los líquidos. ¿Ya? ¿Está entendido? En este caso, las bobinas o los conductores no cambian de valor, ¿verdad? Según el principio de los sensores electromagnéticos. ¿Cuáles conductores? Las bobinas, perdón, las bobinas. Ya, las bobinas no cambian, ¿no? Las bobinas no cambian porque
En este caso las bobinas están siendo o son electroimanes en este caso. Las bobinas son electroimanes. Entonces no cambian las bobinas no tienen más que, o las bobinas son parte de la unidad de generación de campo magnético. Y la unidad de medición son los electrodos, ¿no es cierto? Estos electrodos con este amplificador, que ya saben que un amplificador es un amplificador operacional capaz de coger un voltaje pequeño y amplificarlo, ¿no? Hasta que sea un voltaje medible o leíble, ¿no? Por el Arduino o por algún tipo de controlador que puede ser PLC, Raspberry, cualquier controlador, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Va a llover fuertísimo, ¿no? Entonces vamos a terminar antes de que... Ya se está cayendo mi casa por acá, Inge. Bien, vamos con el último de la tarde, ¿no? Porque todavía faltan algunos más. Los sensores ultrasónicos, ¿no? Entonces, antes de pasar a los sensores ultrasónicos, hubo una señal que se publicó en History Channel. Hubo un proyecto que se publicó en History Channel. Este proyecto era acerca de el suministro de medicamentos a través de ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Ustedes antes tenían inyecciones y las inyecciones a los bebés no les gusta, a algunas personas les ponen nerviosos, se desmayan con las inyecciones, entonces al ver las agujas se desmayan, entonces ¿qué es lo que cogían? Reemplazaron la aguja, ¿no es cierto? Y lo que hicieron fue coger un tipo de moneditas que en realidad son transductores sónicos, es decir, generan pulsos sónicos, y lo que hacían era movían, el pulso sónico movía tan rápido la piel, ¿no es cierto? Movía tan rápido la piel, de hecho, a una velocidad que el ojo no podía captar, mueve tan rápido la piel, entonces demasiado rápido, que abre los poros internos. Entonces, lo que hace es colocar como el suministro, digamos así. Entonces, coloca, aquí está en esta partecita está el medicamento, ¿no? Que va a ser suministrado. Y acá está aquí está el transductor ultrasónico, lo que va a generar el ultrasonido. Entonces, lo ponían así, internamente comenzaba a moverse, no había dolor, había un pequeño cosquilleo porque se movía la piel, y de repente se daban cuenta que el medicamento ya entraba o se hacía parte o sea, ya entraba dentro de la piel, dentro del cuerpo humano, ¿no? Eso es por medio de ultrasonido. ¿Para qué les explico esto? Porque el ultrasonido es capaz de penetrar diferentes cuerpos físicos. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, está la misma piel humana, cierto tipo de líquidos, ¿no es cierto? Entonces, sí se puede usar ultrasonido para medir la velocidad del líquido. Entonces, hay dos maneras en las que nosotros podemos medir la velocidad del líquido. El primero es el efecto Doppler, que ustedes lo van a notar por ahí. Entonces, este es el primero, el efecto Doppler. El efecto Doppler, ¿no? Y el otro es el principio del tiempo de tránsito, ¿ya? Entonces, los sensores que se basan en el efecto Doppler utilizan o usan un emisor y un transductor, perdón, un emisor y un receptor,
ultrasónicos que se alinean, que se mantienen alineados como está en este punto, así, se mantienen alineados así, de esta forma. Es decir, están en la misma línea perpendicular, ¿no es cierto? En la misma línea perpendicular, pero aunque se alineen así, ¿no es cierto? Se posicionan con un cierto grado de inclinación. Se posicionan con un cierto grado de inclinación, ¿ya? Entonces, este es el eje de la tubería, ¿no es cierto? Y aquí podemos decir que el grado de inclinación de este emisor es tiene un grado de teta, ¿no? Teta grados de inclinación. Entonces puede ser 30 grados, puede ser 25 grados, puede ser 45 grados de inclinación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Las ondas vienen en este sentido y gran cantidad de ondas van a rebotar hacia acá. Y esto se llama efecto Doppler, ¿ya? Otra cosa que ustedes deben saber de estas ondas es que ya les expliqué que se llama ultrasonido porque tienen frecuencias demasiado altas del sonido, que en realidad son frecuencias a las cuales no se puede acceder o no se puede oír, ¿no? No se puede acceder con nuestros oídos, pero son frecuencias sónicas demasiado altas. Entonces, ya les había explicado acerca de las frecuencias que tenemos, por ejemplo, 30 megahertz y eso es infrasonido. Tenemos la capacidad sónica de nosotros es desde 30 hercios hasta, bueno, desde 30 hercios hasta 20.000 hercios más o menos. Algunas personas pueden oír hasta 30.000 hercios, ¿no? 30.000 hercios. Pero la frecuencia que utilizan estos sensores de aquí es de 1.000.000 de hercios. 1.000.000 de hercios, ¿ya? Sí está claro, 1.000.000 de hercios. Entonces, ¿qué es lo que, o por qué se ponen así los sensores? Los sensores se ponen así por un efecto, digamos, más que un efecto, sí, por un efecto físico, ¿no? Porque usualmente el fluido está yendo de izquierda a derecha, entonces al impactar de aquí para acá, ¿no es cierto? Van a haber una cantidad de ondas que se pierdan en este rebote, ¿no? Una cantidad de ondas que se pierdan en este rebote, ¿no es cierto? Pero no son tantas ondas que se van a perder en este rebote, sino va a haber una buena cantidad de ondas que va a alcanzar a rebotar hacia acá. Ustedes saben cuál es ese principio físico que cuando ustedes ponen en un vaso con agua, ¿no es cierto? Digamos que aquí está el vaso con agua, ponen un esfero de un vaso con agua y de repente en el vaso con agua parecería que el esfero está quebrado o está donde comienza el agua, se ve distorsionado. Eso se llama refracción. Refracción de un líquido. Entonces utilizan el mismo principio Doppler de refracción para entender que la gran cantidad de pulso sónico, ¿no es cierto?, va a ser refractado hacia el receptor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que el tiempo va a ser igual a 2 veces distancia por velocidad, ¿no es cierto? La distancia es la distancia que existe entre los dos sensores ultrasónicos. La velocidad va a ser la velocidad del fluido por coseno de pi, de este pi de aquí, sobre la velocidad del sonido al cuadrado. ¿Ya? Velocidad del sonido al cuadrado. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí, disculpe, este es muy diferente al
otro sensor ultrasónico que hemos visto en anterior clase, ¿cierto? Ya, sí es un poco diferente en su construcción. El otro sensor ultrasónico tenía los dos, el emisor y el transmisor ahí mismo, ¿no? Como dos ojos, así tiene, ¿ya? Ese es el uno. Bueno, aquí va una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿qué, cuál es la, cuál es la, cuál es la, cuál es la frecuencia con la que funcionan los sensores ultrasónicos de Arduino? ¿Cuál es la frecuencia que utilizan los sensores ultrasónicos de Arduino? ¿Alguien sabe? El sensor ultrasónico de Arduino es el HSR04. ¿Cuál es la frecuencia de ese sensor? Bueno, es una muy buena pregunta. 400 kilohercios. 40, perdón. 40 kilohercios. Sí, 40 kHz. Dice el funcionamiento del sensor es bastante sencillo. El emisor emite 8 Así 40.000 kilohercios, ¿no? kilohercios. Ya, 40.000 kilohercios. Entonces, miren la diferencia del sensor ultrasónico 40.000 kilohercios. No, no es 40.000 kilohercios, es 40.000 hercios, ¿no? O 40 kilohercios. 40 kilohercios. 40.000 hercios. Entonces, estos sensores de acá, los que son utilizados para medir caudal, utilizan una frecuencia de 1.000.000 de hercios. 1.000.000 de hercios, es decir, 25 veces más en frecuencia, más rápido el pulso ultrasónico que el sensor que utilizamos en Arduino, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, estos sensores son un poco más robustos, mucho más robustos. Al aumentar la frecuencia quiere decir que la capacidad de abrirse camino por cualquier cuerpo es mucho más fácil. Son sensores mucho más fuertes, mucho más robustos. Entonces, estos sensores se utilizan para medir caudal. ¿Ya? Bien, algo más que se estén preguntando. ¿Y esos sensores solamente se utilizan para la industria nomás? Sí, estos sensores se utilizan para la industria. Bien, bien, vamos a ver el otro tipo de sensor ultrasónico y es este sensor ultrasónico. Estos sensores ultrasónicos ya no tienen un efecto Doppler, sino este sensor ultrasónico tienen un efecto, se llama tiempo de tránsito, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. El efecto es tiempo de tránsito. Entonces, el tiempo de tránsito, lo que quiere decir el tiempo de tránsito es que, de alguna manera, no sé si ustedes han intentado nadar, cruzar un río, vamos a decirlo así, cruzar el Aguarico en forma recta, ¿no es cierto? Cuando intentan cruzar el Aguarico en forma recta, ¿qué es lo que hacen? La corriente les va llevando hacia abajo, ¿no? Les va llevando hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es no cruzar en forma recta, sino cruzar conforme a la corriente, ¿no? O sea, es decir, no luchar contra la corriente, sino dejarse llevar por la corriente. Entonces, prácticamente aquí se ocupa ese principio, el tiempo de tránsito, y es lo que se hace es
ya que el líquido se está moviendo, utilizar el líquido como un medio de transporte de la onda ultrasónica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos enviamos la onda ultrasónica aquí, ¿no es cierto? Y el líquido se encarga de transportar la onda ultrasónica acá, tal cual como que estuviéramos cruzando un río, ¿ya? En este caso, Forma perpendicular. esto no es forma perpendicular, ¿no? Perpendicular quiere decir forma así. Perpendicular quiere decir 90 grados. Este no sería una forma perpendicular. Lo que se aparece aquí es este ángulo teta. Y esto va a hacer que la misma fórmula sirva, esta misma ecuación, ¿no es cierto?, sirva para determinar este tiempo o determinar la velocidad con la que se mueve este líquido. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bien.